Hola a todos, bienvenidos a Aprendo en Casa, Educación Secundaria, primer grado, semana 27, día 3, resolvemos los retos 1, 2 y 3 aplicando el método de George Polya. George Polya. Polya nació en Budapest, Imperio Austrohúngaro, el 13 de diciembre de 1887 y falleció el 7 de septiembre de 1985 en Palo Alto, California, Estados Unidos, a la edad de 97 años. Fue profesor de matemáticas de 1914 a 1940 en la Escuela Politécnica Federal de Zúrich, en Suiza, y de 1940 a 1953 en la Universidad Stanford. Permaneció como profesor emérito de Stanford por el resto de su vida y de su carrera. Trabajó en una gran variedad de temas matemáticos, incluidos series, teoría de números, análisis matemático, geometría, álgebra, combinatoria y probabilidad. ¿Cómo resolver problemas? George Polya. Polya propone 4 pasos. 1. Comprender el problema. Tiene su explicación y preguntas. Lo mismo hacemos con los demás pasos. 2. Concebir un plan. 3. Ejecución del plan. 4. Examinar la solución obtenida. Veamos la aplicación del método de Polya en el siguiente problema. Temperaturas extremas en el Perú, sierra y costa. Leemos el problema. La Organización Mundial de la Salud, OMS, afirma que la temperatura ambiente óptima para nuestro organismo varía entre 18 grados Celsius y 24 grados Celsius. En nuestro país el clima es variado. En algunas regiones tenemos un clima frío y en otras es cálido. El Servicio Nacional de Meteorología e Hidrografía del Perú, CENAMI, ha precisado que este año la temperatura del ambiente alcanzará niveles extremos. Así pues, en Puno habrá temperaturas de hasta 6 grados Celsius bajo cero, mientras que en Piura la temperatura alcanzará picos de 37 grados Celsius. La exposición al frío provoca congelamiento e hipotermia. Por otro lado, el calor es causante de deshidratación y agotamiento. Nos dan 3 preguntas. 1. ¿Cuántos grados centígrados de diferencia hay entre la temperatura mínima de Puno y la temperatura máxima de Piura? 2. ¿Cuál es la diferencia entre la temperatura máxima recomendada por la OMS y la temperatura máxima en Piura? 3. ¿Cuál es la diferencia entre la temperatura mínima recomendada por la OMS y la temperatura mínima en Puno? Solución. Por cuestión didáctica y para tener una mejor visualización, hemos omitido alguna información que es complementaria o irrelevante. El problema quedó de esta manera. Aplicamos el método de Polya. 1. Comprender el problema. Se debe determinar la incógnita, los datos y las condiciones. Decidir si esas condiciones son suficientes, no redundantes ni contradictorias. Preguntas clave. ¿Cuál es la incógnita? ¿Cuáles son los datos? ¿Cuál es la condición? ¿Es la condición suficiente para determinar la incógnita? ¿Es insuficiente? ¿Es redundante? ¿Es contradictoria? Para comprender el problema, formulamos interrogantes sobre incógnita, datos y condición. ¿Cuál es la incógnita?
La incógnita es la pregunta o interrogante del problema. Tenemos 3 incógnitas o preguntas. 1. ¿Cuántos grados centígrados de diferencia hay entre la temperatura mínima de Puno y la temperatura máxima de Piura? 2. ¿Cuál es la diferencia entre la temperatura máxima recomendada por la OMS y la temperatura máxima en Piura? 3. ¿Cuál es la diferencia entre la temperatura mínima recomendada por la OMS y la temperatura mínima en Puno? Las 3 incógnitas o preguntas podemos expresar solo con una. ¿Cuánto es la diferencia entre una temperatura y otra? Recordamos que cuando resolvemos problemas podemos parafrasear, es decir, podemos decir con nuestras propias palabras, pero sin cambiar de sentido, de intención ni significado. ¿Cuáles son los datos? Los datos son cantidades referidos a algo. Primer dato. Según la Organización Mundial de la Salud, la temperatura ambiente óptima para nuestro organismo varía entre 18 grados Celsius y 24 grados Celsius. Anotamos, según la OMS, la temperatura varía entre 18 grados Celsius y 24 grados Celsius. Otro dato. En Puno habrá temperaturas de hasta 6 grados Celsius bajo cero. Anotamos, temperatura mínima en Puno hasta 6 grados Celsius bajo cero. Otro dato, en Piura la temperatura alcanzará picos de 37 grados Celsius. Anotamos, temperatura máxima en Piura hasta 37 grados Celsius. Otra pregunta, ¿cuál es la condición? ¿Cuál es la condición que relaciona los datos y la incógnita? Observamos, los datos se refieren a temperatura máxima y temperatura mínima. La incógnita diferencia entre una temperatura y otra. Establecemos la relación con un gráfico, temperatura menor y temperatura mayor. Para obtener la diferencia de temperatura, restamos la temperatura mayor menos la temperatura menor. Nos queda, la diferencia de temperatura es igual a la temperatura mayor menos la temperatura menor. Expresamos en el lenguaje escrito, la diferencia de temperatura es igual a la temperatura mayor menos la temperatura menor. Formulamos una pregunta adicional. ¿Es suficiente la condición para responder la incógnita? En nuestro ejemplo es suficiente. Hemos concluido con el primer paso del método de Polya, comprender el problema. Hemos identificado la incógnita, los datos y la condición. 2. Concebir un plan. Describir los procedimientos a realizar y estrategias para la resolución del problema, conectando los datos e incógnitas según las condiciones del problema. Preguntas clave. ¿Conoces algún problema relacionado o parecido? ¿Puede enunciarse el problema en forma diferente? Concebimos o elaboramos el plan. A. Establecemos una relación de equivalencia entre los datos y la incógnita según la condición. B. Formulamos la ecuación según los datos, la incógnita y la condición. C. Resolvemos la ecuación aplicando propiedades. D. Comprobamos el resultado. 3. Ejecución del plan. Llevaremos a cabo los procedimientos y estrategias que hemos previsto en el paso anterior y observamos los resultados. Durante esta etapa es primordial examinar los detalles.
es parte importante recalcar la diferencia entre percibir qué paso es correcto y, por otro lado, demostrar que un paso es correcto. La diferencia que hay entre un problema por resolver y un problema por demostrar. Preguntas clave. ¿Puedes ver claramente que el paso o los pasos que siguen están correctos? ¿Puedes demostrarlo? Ejecución del plan. Como tenemos 3 preguntas, iniciamos con la pregunta 1. A. Establecemos una relación de equivalencia entre los datos y la incógnita según la condición. Leemos la pregunta. ¿Cuántos grados centígrados de diferencia hay entre la temperatura mínima de Puno y la temperatura máxima de Piura? La temperatura mínima de Puno es 6 grados Celsius bajo cero. La temperatura máxima de Piura, 37 grados Celsius. La condición nos dice que la diferencia de temperatura es igual a la mayor temperatura menos la menor temperatura. Establecemos la relación de equivalencia. La diferencia de temperatura es igual a la temperatura máxima de Piura menos la temperatura mínima de Puno. B. Formulamos la ecuación según los datos, la incógnita y la condición. La diferencia de temperatura es la incógnita. Representamos con X. Es igual temperatura máxima de Piura, 37 grados, menos temperatura mínima de Puno, 6 grados Celsius bajo cero. Matemáticamente se escribe menos 6 grados Celsius. Tenemos la ecuación X es igual a 37 menos 6. C. Resolvemos la ecuación aplicando propiedades. Tenemos la ecuación menos por menos nos da más 6. 37 más 6 nos da 43. X es igual a 43. D. Comprobamos el resultado. Tenemos la temperatura de Puno menos 6 grados Celsius, 0 grados. La temperatura de Piura, 37 grados Celsius. Pregunto, ¿cuántos grados hay de menos 6 a 0? Hay 6 grados. ¿Cuántos grados hay de 0 a 37? Hay 37. Para saber cuántos grados hay de menos 6 a 37, sumamos 6 más 37. Nos da 43. Hemos verificado el valor de X. Respuesta a la pregunta 1. La diferencia entre la temperatura mínima de Puno y la temperatura máxima de Piura es 43 grados Celsius. Continuamos con la ejecución del plan. Pregunta 2. A. Establecemos una relación de equivalencia entre los datos y la incógnita según la condición. Leemos la pregunta. ¿Cuál es la diferencia entre la temperatura máxima recomendada por la OMS y la temperatura máxima en Piura? La temperatura máxima recomendada por la OMS es 24 grados Celsius. La temperatura máxima en Piura es 37 grados Celsius. De acuerdo a la condición, la diferencia de temperatura es igual a la temperatura mayor menos la temperatura menor. Establecemos la relación de equivalencia. Diferencia de temperatura es igual a la temperatura máxima de Piura menos la temperatura máxima de la OMS. B. Formulamos la ecuación según los datos, la incógnita y la condición. La diferencia de temperatura es la incógnita. Representamos con X es igual temperatura máxima de Piura 37 grados menos temperatura máxima de la OMS 24 grados. Tenemos la ecuación
X es igual a 37 menos 24. C. Resolvemos la ecuación aplicando propiedades. Hemos copiado la ecuación. 37 menos 24 nos da 13. X es igual a 13. D. Comprobamos el resultado. Temperatura máxima de la OMS, 24 grados Celsius. Temperatura máxima en Piura, 37 grados. Pregunto, ¿cuántos grados hay de 24 a 37? Se puede obtener restando. 37 menos 24 nos da 13. Verificamos. 24 más 13 nos da 37. Hemos verificado el valor de X. Respuesta a la pregunta 2. La diferencia entre la temperatura máxima recomendada por la OMS y la temperatura máxima de Piura es 13 grados Celsius. Continuamos con la ejecución del plan. Pregunta 3. A. Establecemos una relación de equivalencia entre los datos y la incógnita según la condición. Leemos el problema. ¿Cuál es la diferencia entre la temperatura mínima recomendada por la OMS y la temperatura mínima en Puno? La temperatura mínima de la OMS es 18 grados Celsius. La temperatura mínima en Puno, 6 grados Celsius bajo cero. De acuerdo a la condición, la diferencia de temperatura es igual a la temperatura mayor menos la temperatura menor. Expresamos la relación de equivalencia. Diferencia de temperatura es igual temperatura mínima de la OMS menos la temperatura mínima de Puno. B. Formulamos la ecuación según los datos, la incógnita y la condición. La diferencia de temperatura es la incógnita, representamos con X, es igual. Temperatura mínima de la OMS es 18 menos temperatura mínima de Puno, 6 grados Celsius bajo cero, expresando matemáticamente es menos 6. Tenemos la ecuación X es igual a 18 menos 6. C. Resolvemos la ecuación aplicando propiedades. Tenemos la ecuación, menos por menos nos da más, se tiene más 6. 18 más 6, 24. X es igual a 24. D. Comprobamos el resultado. Temperatura mínima en Puno, menos 6 grados Celsius, 0 grados. Temperatura mínima, según la Organización Mundial de la Salud, 18 grados Celsius. Pregunto, ¿cuántos grados hay de menos 6 a 0? Hay 6 grados. ¿Cuántos grados hay de 0 a 18? Hay 18. ¿Cuántos grados hay de menos 6 a 18? Sumamos 6 más 18 nos da 24. Hemos verificado el valor de X. Respuesta a la pregunta 3. La diferencia entre la temperatura mínima recomendada por la OMS y la temperatura mínima de Puno es 24 grados Celsius. 4. Examinar la solución obtenida. En esta fase del proceso es muy importante detenerse a observar qué fue lo que se hizo, es decir, lo que hicimos en los 3 pasos anteriores: comprender el problema, concebir un plan, ejecutar el plan. Se necesita verificar el resultado y el razonamiento seguido. Preguntas clave. ¿La solución es correcta? Eso lo hemos verificado. ¿Tu respuesta satisface lo establecido en el problema? ¿Adviertes una solución más sencilla? ¿Puedes ver cómo extender tu solución a un caso general? Formulamos la última interrogante de esta manera. ¿Puedes extender tu solución a un caso general? ¿Sí?
El caso general es el siguiente. La diferencia de temperatura es igual a la temperatura máxima menos la temperatura mínima. Gracias por su atención. Si te gustó la explicación, suscríbase a mi canal, haz clic en la campanita para recibir notificaciones cuando suba otro video, haz clic en me gusta, comenta y comparte.